Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Saludos, querido audiencia de la Clínica Periodística Acción Bajo la Lupa. Soy Javier Guerrero y una vez más un panel virtual. Hoy con el abogado Fabricio Peralta Díaz, obviamente profesional en el derecho de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, especializado en derecho corporativo, laboral, derecho y tecnología. Bienvenido a Bajo la Lupa. Agradezco mucho por su invitación. Es un gusto estar aquí con usted. A usted, abogado Fabricio Peralta Díaz, muy especialmente que nos atienda en medio del feriado. Y no se diga también en medio de una pandemia en donde los feriados resultan ser particulares. Entrando en materia, hoy, disolución, liquidación y cancelación de una compañía. Un breve paréntesis allí y le pregunto a quien es experto en materia legal societaria. ¿Una compañía es lo mismo que una compañía SAS? ¿O no es así? Sí, es lo mismo. La ley de compañías ha tenido desde su creación o ha contemplado la existencia de varios tipos de sociedades. Las más conocidas, las más utilizadas han sido la compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada. Sin embargo, esa misma ley recoge otras figuras menos utilizadas, como son la compañía de economía mixta, la compañía de nombre colectivo, y ahora último, desde una reforma que se realizó el 28 de febrero de este año, se incorporó a la legislación societaria ecuatoriana la denominada sociedad por acciones simplificada, que forma parte, por ende, de la ley de compañías y es también un nuevo tipo de sociedad, que por lo visto y por mi propia experiencia práctica, está teniendo bastante acogida debido a que se trata de una figura societaria muy flexible, que no requiere, por ejemplo, de escritura pública para constituirse, salvo que se le vayan a aportar inmuebles para poder integrar su capital, que puede ser constituida por la voluntad de una sola persona, es decir, no se requiere tener un socio. Muchas personas a veces quieren emprender en determinados negocios, pero son iniciativas propias y no les interesa tener un socio. Simplemente quieren el vehículo societario para poder hacer ese emprendimiento y además buscar una forma de protección patrimonial. Entonces, no se requiere un accionista adicional, se requiere uno. Desde luego, la sociedad por acciones simplificada, una vez que se registra en el registro de sociedades a cargo de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, adquiere personalidad jurídica. Por ende, es un ente dotado de capacidad legal para poder contraer obligaciones y adquirir derechos, desde luego. Esta entrevista no es sobre SAS, pero quiero antes de cerrar el paréntesis, por favor, abogado Fabricio Peralta Díaz, desde su expertise, ¿qué tan conveniente o no conveniente es abrir una SAS? O tener una personalidad jurídica a través de este régimen de tipo de compañía conforme la norma, muy especialmente, por ejemplo, para personas que se dedican a estos temas de venta de publicidad a medios de comunicación o quieren participar en el portal de compras públicas ofreciendo sus servicios. ¿Qué tan conveniente o inconveniente es? Yo le podría decir que esta figura tiene muchísimas bondades y encontrarle deficiencias me resulta muy difícil porque yo soy muy simpatizante de la SAS. Es altamente conveniente porque, para empezar, como le decía al inicio de la entrevista, no se requiere de escritura pública para poderla constituir. Ahí usted se ahorra un gasto, y ese es el gasto del notario, que cobra un valor por la escritura pública. Por otro lado, una vez constituida, la SAS no se registra en los registros mercantiles, se registra en el registro de sociedades que está a cargo de la Superintendencia de Compañías. Por ende, se ahorra otro costo, que es el costo de inscripción,
de la compañía como tal y también de la inscripción, obviamente, de los nombramientos de sus representantes legales. Entonces, yo identifico bastantes bondades dentro de esta figura societaria que está vigente, que arrancó, como le comentaba, el 28 de febrero del año 2020 y que está teniendo bastante acogida por parte de los abogados que nos dedicamos a este campo y que solemos ser consultados sobre su conveniencia para utilizarla. Cerrando paréntesis, abogado Fabricio Peralta Díaz. Gracias por su ilustración. De nada. Disolución, liquidación, cancelación de una compañía. Obviamente, estamos hablando de las compañías que ya existían antes de la SAS. Por favor, corríjame si caigo en un hierro en los términos, porque el experto es usted, no yo, y yo respeto y admiro a los profesionales en el derecho. ¿Qué dice la norma o qué ha dicho, o si ha existido alguna reforma reciente sobre este procedimiento que en buen romance es prácticamente la muerte civil de una compañía? Muy bien. A ver, tenemos que entender lo siguiente. Una sociedad puede disolverse por su propia voluntad. Es decir, cuando sus accionistas o sus socios deciden no continuar en la operación en la que se encuentran, cualquiera que fuese el motivo. De pronto el negocio deja de ser rentable, lo fue en alguna época, dejó de serlo, y por ese motivo deciden salir del negocio. Eso se llama disolución voluntaria. La compañía en cuestión se reúne en Junta General, y la Junta General, que suele ser el organismo con máximas potestades dentro del ámbito de gobierno y administración de una sociedad, la Junta General expresa su voluntad de disolverse. El acta de disolución, el acta donde consta lo acordado en la sesión de la Junta General, en este caso el acuerdo de disolución, se debe adjuntar a una escritura pública. Esta escritura pública pasa a ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, y en el momento en que la escritura pública de disolución se inscribe en el registro mercantil, comienza otra etapa de la compañía, que es la etapa de liquidación. Durante la etapa de liquidación, la sociedad no puede emprender en nuevas operaciones. Solo se dedica a dos actividades básicas. La primera de ellas consiste en pagarle a los acreedores que ya tenga, y la segunda operación consiste en cobrar las deudas, en el caso que tuviese deudores. En este proceso se va dando una situación dentro de la cual, a nivel patrimonial, se van neteando valores, y llega un momento en que la compañía, al final de este proceso de liquidación, puede tener, o no, depende, un patrimonio residual, un acervo que puede ser repartible entre los accionistas, si es que hay. Porque de pronto en el proceso de liquidación, en este pago de obligaciones y cobranza de acreencias, la compañía a lo mejor se queda en cero, no hay nada. No hay nada que repartir. Pero si hubiese algo que repartir, los accionistas se reparten ese haber social, ese remanente, de esta forma. Se lo reparten a prorrata del porcentaje de acciones que ellos tuviesen en la sociedad. Efectuado este reparto, la compañía decide solicitar que la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros apruebe su cancelación. Y una vez que se inscribe en el registro mercantil correspondiente la escritura de cancelación, en ese momento se produce la muerte, por llamarlo de alguna manera, de la sociedad. La sociedad sigue existiendo durante la liquidación, sigue existiendo, o sea, tiene todavía personalidad jurídica. De hecho, una de las obligaciones que tienen las compañías que entran al proceso de liquidación es la de agregarle a su nombre, ¿no? A su nombre agregarle, después de su denominación, la expresión en liquidación, a los efectos de hacerle ver a las personas que eventualmente interactúan con ella por cualquier situación que están tratando con una compañía que está en proceso de liquidarse y por ende de cancelarse en algún momento. Ese, digamos, que es a grandes rasgos el esquema, ¿no? ¿Reformas a este tema? Sí, desde luego que ha habido, pero la última gran reforma que se dio a la ley de compañías en torno al tema de la liquidación, de la disolución, perdón, liquidación y cancelación, la encontramos publicada en el registro oficial 353
del 23 de octubre del 2018. Ahí está la última gran reforma, es la reforma que está vigente. Fue una reforma realizada más que nada con el afán de modernizar el proceso. Los abogados solemos decir que es más fácil constituir una compañía que matarla. Realmente el proceso de liquidación puede ser más o menos tortuoso, no por culpa de las autoridades, debo decirlo, porque tampoco se trata de aquello, sino que puede ser más o menos tortuoso por la cantidad de pasivos o de activos involucrados en el proceso, ¿no? O sea, ahora bien, una cuestión que también hay que anticipar, porque ya sé por dónde va la pregunta, aunque no estoy muy informado del proceso de Canal 1 con respecto a su disolución, también la disolución puede ser ordenada, es decir, dispuesta por la autoridad. Y en este caso, la Superintendencia de Compañías seguramente ha tomado esa decisión porque se han cumplido algunas de las causales o motivaciones que se encuentran en la ley para que se ordene la disolución de la compañía. Por ejemplo, por citar algunos casos, no elevar el capital social a los mínimos establecidos en esta ley dentro del plazo que señala la superintendencia, o también porque, por ejemplo, la sociedad se ha quedado por debajo del mínimo de socios requeridos para poder continuar su existencia. Entonces, en este caso yo creo que probablemente, y específicamente lo que tiene que ver con el artículo 377 de la Ley de Compañías, que señala 6 causales para que la superintendencia pueda ordenar la disolución. En el caso de Canal 1 es posible que la situación se haya debido a que el estado en el que se encuentra esa compañía, la compañía que sirve para poder operar esa frecuencia de televisión de señal abierta, se encuadró dentro de esas causales. Por ejemplo, tenemos, por decir alguno, para no hablar de memoria, ¿no? Cuando la sociedad inobserva o contraviene la ley, los reglamentos, las resoluciones y demás normativa expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o por la Superintendencia misma de Compañías, cuando la compañía obstaculiza o dificulta la labor de control y vigilancia de la superintendencia, cuando la compañía, por ejemplo, tiene pérdidas que alcanzan al 60% o más del capital suscrito y el total de las reservas, ¿no? Entonces, de pronto la situación patrimonial sería la que tendría que ser revisada, y para poderlo saber, el mejor camino de determinar cuál fue la causal que usó la superintendencia para ordenar esa disolución es ver la resolución mediante la cual se dispuso su disolución. Clarísimo, abogado Fabricio Peralta Díaz. Esta entrevista no es encasillada en un caso específico, sino más bien aclaradora para las audiencias que nos han consultado un poco qué dice la norma y quizás ciertos fragmentos introductorios respecto al caso en específico, a la luz de lo que tenemos usted y yo a través de redes sociales, que es la resolución de la Superintendencia de Compañías, que usted acertadamente lo ha citado. Antes de entrar a eso más en específico, sigamos desde lo general. Usted habló un poco respecto al que ocurre este proceso de disolución, liquidación, cancelación, cuando por mutuo propio la compañía lo hace. Le pregunto, cuando es ordenada por el ente de control, ¿es el mismo proceso que si fuera un proceso de disolución, liquidación y cancelación por mutuo propio o no? Sí, básicamente en líneas generales es el mismo proceso que se sigue. Lo que ocurre es que también en estos casos la superintendencia designa al liquidador. Es decir, la superintendencia designa al liquidador, ya hay un control mayor por parte del ente de control a cargo de esa liquidación que fue ordenada por ese mismo ente de control. Pero básicamente en líneas generales es casi lo mismo, porque en este caso hay que cumplir los parámetros generales que yo había especificado al comienzo de la entrevista cuando me refería a la disolución por, como dice usted, motu propio, efectivamente. Esa potestad que tiene la Superintendencia de Compañías de nombrar liquidador ocurre solamente cuando es ordenada el proceso de disolución, cancelación, liquidación y cancelación, o también se da para el proceso de cuando es por voluntad de la compañía. Cuando es por voluntad de la compañía tiene la potestad de designar al liquidador. Puede designar al liquidador. Cuando es ordenada, ¿esta potestad siempre se da o queda a discreción? No, generalmente se ejerce. Cuando la ordena la superintendencia designa al liquidador. Perfecto. Dígame algo.
para alguna compañía que por algún motivo que encauce su conducta jurídica respecto a lo que dice la norma para proceder a un proceso, valga la redundancia, de disolución, liquidación, cancelación, los dueños de esa compañía, cualquiera que ella fuera. ¿Cuándo ellos pueden rescatar a esa compañía? ¿Hasta qué punto ellos pueden rescatarla? O ya cuando ya la superintendencia ordena el proceso de disolución, liquidación, cancelación, no hay nada que hacer. Podrían reactivarla antes de llegar a la cancelación. Lo que pasa es que también hay causales de disolución de pleno derecho. Cuando son de pleno derecho no cabe reactivación, pero en algunas circunstancias podrían ellos, superando las causales que ordenaron o que sirvieron de base para que se ordene la liquidación de la sociedad, si las pueden superar, en ese caso podrían pasar a reactivarlas. Supongamos, por ejemplo, una causal que yo le acabo de decir hace un momento, por la cual la superintendencia puede disponer la disolución y liquidación de una compañía, específicamente cuando la compañía tiene pérdidas que alcanzan al 60% o más del capital suscrito total de las reservas. Si los accionistas logran recapitalizar la compañía y aportan para poder realizar un aumento de capital significativo que deje superada la causal, podrían reactivarla, ¿no? O sea, podrían reactivarla. En otras circunstancias, eventualmente el tema sería más dificultoso, ¿no? Cuando es una disposición del ente de control para el proceso de disolución y cae en pleno derecho, ya no hay cabida para la reactivación. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de una causal de disolución de pleno derecho, la sociedad en ese caso se encuentra en una situación ante la cual, sin necesidad siquiera de declaratoria previa, ¿correcto? Ya está en proceso o está disuelta. O sea, allí no se requiere la voluntad de los socios para que eso ocurra, ni tampoco se requiere la voluntad de la superintendencia para constatarlo. Entonces, puede dar origen a una cancelación, una vez superado el proceso de liquidación. Cuando hay disolución acordada o cuando hay disolución ordenada, se requiere una declaratoria. En el primer caso, de los propios socios accionistas que deciden no seguir con el negocio y entrar en disolución para luego entrar a la liquidación y finalmente terminar en cancelación. Lo mismo ocurre cuando es ordenada. La superintendencia constata que la compañía se encuentra incursa en una de las causales que dan pie para poder ordenar tal disolución y liquidación, y la superintendencia lo ordena y así lo aprueba a través de una resolución. Pero cuando es de pleno derecho, teóricamente no se requeriría que nadie diga nada, o sea, no se requeriría que uno vaya a decir a la superintendencia, oiga, mire, me quedé con un solo accionista en esta compañía anónima, una compañía anónima regular, quiero decir, no estoy hablando de la SAS, no, me quedé con un solo accionista y por ende vengo a pedirle a usted que me declare disolución. No, porque ya ha operado de pleno derecho, es ipso iure. Ipso iure. Insalvable la compañía jurídicamente hablando, cuando cae en pleno derecho una disolución, cuando es una disolución de pleno derecho, perdón. Creo que yo me expresé mal al comienzo. No es insalvable porque sí se podrían superar también las causales. Lo que quise quizás decir fue que no se necesita que haya una declaratoria. Porque, por ejemplo, veamos las causales, ¿no? O sea, por ejemplo, el vencimiento del plazo, ¿no? Generalmente las compañías se constituyen por un plazo determinado. Suelen poner 25 años, 50 años, 100 años. Si la compañía no prorroga su plazo antes de su vencimiento, entonces la compañía... Lo perdí en la conexión. Gracias por la aclaración, porque ciertamente dejó obviamente esa pregunta que al menos yo la tenía y parte de la ciudadanía que también lo hubiera tenido aclarado. Y qué bueno. Sigamos en este tema. Cuando usted habla respecto a que hay motivos dentro de los dueños de la compañía para salvar a la misma, es decir, salir de ese estado de un proceso de disolución, liquidación, cancelación, y logran recapitalizar y logran hacer movimientos contables financieros. En palabras didácticas para la audiencia, ¿qué implica ello? Pregunto,
Es decir, que una tercera persona que tiene dinero quiere inyectar en la compañía para salvarles del bache económico, si es que esa fuera la causal o no. A ser accionista, ¿no? En las condiciones en que se negocie el ingreso de ese nuevo accionista, que quiere invertir un capital para salvar una empresa, ¿no? De pronto ese tercero eh, eh, entendería que el negocio en sí es bueno, pero que requiere mayor inversión para que pueda continuar, ¿no? Y seguramente ese tercero va a querer tener, en su caso, el control accionarial de la sociedad, lo que conllevaría para los demás accionistas, los que lo eran hasta ese momento y que se quedaron sin capital para seguir, tener que también reducirse en cuanto al porcentaje de participación que tienen ellos en la sociedad, efectivamente, ¿no? Reducir su paquete accionarial. Le voy Podría a ser preguntar. perfectamente posible. Le voy a preguntar porque no se escuchó al inicio. Decía, usted creo que ya lo dijo al final, ¿es posible entonces que una tercera persona que no tiene nada que ver en la compañía, que tiene dinero y que desee de alguna manera, pues observa con visión que esa compañía es rescatable si es que le inyectan dinero, paga todas las deudas que tiene, cumple con todas las acreencias y en ese momento, si está dentro de un proceso de disolución, la compañía sale del bache sin mayor problema? Podrían hacerlo, podrían reactivarlo. Esa Podrían tercera reactivarlo. esa tercera persona que no tiene nada que ver hasta ahora de la compañía, e imaginemos que es una compañía que entró en un proceso por temas económicos, que necesita tener algún tipo de aval o calificación para poder rescatar esa compañía o no. No, en el ámbito de la ley de compañías no se requiere aquello. O sea, si la persona interesada, de hecho, tiene los recursos para invertir en la sociedad, en la medida que los recursos provengan de fuente lícita, que eso es importante, ¿no? Siempre. En la medida en que provengan de fuente lícita y que no tenga alguna prohibición específica para poder ser accionista en una sociedad determinada, tranquilamente puede interesar en un tercero e invertir allí. Por ejemplo, le digo esto porque supongamos un banco, ¿no? Un banco tiene prohibiciones para meterse en otro tipo de negocios ajenos al giro bancario. O sea, usted no va a encontrar un banco de accionistas en una compañía anónima que está regulada por la ley de compañías y no regulada por el Código Orgánico Monetario y Financiero, porque tienen prohibiciones, o sea, son sociedades que se crean con objetos específicos y en este caso no pueden intervenir en otros negocios, ¿ya? Pero de allí no hay ningún inconveniente. Si yo tuviese, pensemos en alguna sociedad que tenga problemas económicos y yo tuviese capital suficiente y el negocio de esa sociedad me parece interesante, yo podría tranquilamente ir donde los accionistas actuales y decirles, oigan, yo quiero invertir en el negocio de ustedes, pero eso sí, quiero tener el 51% de la sociedad porque voy a poner tanto. O sea, no puedo ser minoría aquí en este chiste si los vengo yo a salvar, ¿no? Entonces, el que pone la plata, en este caso, pone también las reglas, ¿no? La normativa, le pregunto, abogado Fabricio Peralta Díaz, las recientes reformas, si han establecido tiempos. ¿Y por qué le pregunto esto? En su momento, la superintendenta Mansur, que entiendo fue cesada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, por razones que no vienen al caso ahora citar, ella señalaba que los procesos de disolución, liquidación, cancelación, toman su tiempo y que cada caso es cada caso. Y decía que va a depender bastante del tema de que, por ejemplo, si es que son por cuestiones económicas, y hay que obviamente cancelar todas las deudas que se tienen, todas las acreencias que se tienen, cobrar deudas si es que eso compete conforme el caso, demoraría en virtud de que hay que ver cuánto se venden al menos esos activos y con esos activos tratar de pagar. Pregunto, ¿la normativa actual como está vigente establece tiempos para estos procesos o realmente eso se puede llevar ahí algún tiempo, inclusive seguir hasta ver qué se hace? Bueno, lo que dijo la ex superintendenta de compañías es cierto. Es decir, los procesos de liquidación pueden tomar muchísimos años y eso depende de cada caso en particular.
¿no? Depende de cada caso en particular. Así que un tiempo determinado para que termine la cancelación porque la han decidido voluntariamente llevar a cabo, no existe. No existe. Ahora, también hay una cosa interesante que fue incluida en la reforma que se realizó a la ley de compañías en el año 2018. Y me refiero específicamente al trámite abreviado de disolución voluntaria, de liquidación y cancelación. Pero este es un trámite al que se pueden acoger, no digo que pocas compañías, pero que supone que la compañía en realidad no haya tenido mayor actividad, ¿no? Porque, por ejemplo, para acogerse a ese trámite, según la compañía, no debe tener obligaciones con terceras personas, ¿correcto? La voluntad de los socios para disolverla y liquidarla debe ser unánime, o sea, no debe haber en este caso votos en contra. Y deben haber decidido en la misma sesión de Junta General cómo repartirse el acervo social. Si estos requisitos se cumplen, una compañía puede liquidarse rápidamente, porque en ese caso, valiéndose del procedimiento abreviado, uno va ante la Superintendencia de Compañías con la escritura pública, que incluye el acta de la sesión de la Junta General que decide esa disolución por el mecanismo abreviado. Se acompaña además el balance final de la sociedad, o sea, el balance debidamente firmado en este caso por los contadores, y si fuese requerido también por una firma de auditoría externa, y va ante la superintendencia, y la superintendencia aprueba esa disolución, y de entrada, o sea, de entrada, sin pasar por el tema de la liquidación, se inscribe esto en el registro mercantil y la compañía se cancela. Hay muchísimas compañías que pueden acogerse a ese sistema, lo pueden hacer porque probablemente sus circunstancias particulares se adecuan a los requisitos para acogerse a la liquidación por el trámite abreviado. Porque son compañías que se constituyeron en algún momento con algún objetivo. Hay gente que se llena de compañías, en algún momento para cada negocio tiene una compañía diferente. El negocio no arranca y tiene los papeles y la compañía botada, ¿no? Pero puede funcionar bastante bien. Y entonces, eso en cuanto a los tiempos, ¿no? Eso en cuanto a los tiempos. Dos preguntas finales y un comentario. La primera pregunta, en una compañía que por problemas económicos y por de nada, la disolución, resulta que tiene una buena parte de activos, pero no son activos líquidos, sino que son activos fijos. Y hasta vender esos activos habría que ver qué ocurre. Y entre las deudas, las primeras que brincan, por no decir las dos primeras, supongo que el caso, sean al Estado en materia tributaria y al propio talento humano. Pregunto, ¿es correcto decir en buen romance que mientras yo no venda esos benditos activos, yo, liquidador, no le puedo ni pagar al Estado ni pagar a los empleados? Y si eso me demora 2, 3, 4, 5 años, el Estado y los empleados van a tener que esperar. ¿Es correcto o no es correcto decir aquello, abogado Fabricio Peralta Díaz? A ver, las condiciones actuales de la economía van a hacer que muchas sociedades se encuentren en esas circunstancias. Y lo que cabría en cada caso, siendo el caso, por ejemplo, de los trabajadores, ¿no? De pronto hay activos que podrían ser transferidos a los trabajadores a cuenta de sus haberes por sus derechos económicos derivados del contrato de trabajo. Pero eso se llama dación en pago y para eso se requiere la voluntad de ellos, ¿no? Si no, no hay nada. Si no, no hay nada. Yo no les puedo decir a ellos, ¿saben qué? Lo lamento, no te puedo pagar tu liquidación, toma este carro, tómalo, déjalo y si no, olvídate. Se requiere voluntad, porque en principio los trabajadores y también el Estado, por cierto, el Estado, los trabajadores y el Estado reciben solamente prestaciones en dinero, ¿no? Con el tema del Estado es más complicado, salvo que hubiese habido allí alguna situación de fraude de los accionistas, el Estado no puede caerles a los accionistas en sus patrimonios individuales, porque para eso mismo uno constituye una sociedad, para proteger su patrimonio personal y separarlo de ese patrimonio que arriesga en una sociedad.
O sea, ese es el principio bajo el cual se crea históricamente, a nivel jurídico, quiero decir, esta noción que es la de compañía, ¿no? La de sociedad comercial, sociedad mercantil. Porque claro, si yo eventualmente me monto en un negocio y lo hago a título personal, todo mi patrimonio, y no solo el que asigné al negocio, está afectado al cumplimiento de mis obligaciones. Entonces, mis acreedores, los acreedores, por ejemplo, mis proveedores, si no les pago, podrían llegar a tal extremo que hasta se me puede llevar mi casa, ¿correcto? Entonces, como un mecanismo de protección que evidentemente debe ser bien usado, ¿no? Para defraudar, ¿yo qué haría en una circunstancia como esta que quiero meterme en un negocio? Constituye una sociedad. Esa sociedad le ingreso un capital, digamos, $10.000, y yo respondo hasta por $10.000, ¿sí? Y la compañía responde con sus activos ante sus acreedores, entre los cuales se encuentra el Estado y se encuentran también sus trabajadores. Pero en la medida en que yo no haya utilizado la sociedad para defraudar, sino que simplemente el negocio le fue mal porque de pronto vino una pandemia como la que hemos tenido y quiebra, no es que yo quise que quiebre, ni la usé para defraudar a nadie, entonces mis acreedores no pueden caer en mi patrimonio personal. Entonces sí es una situación complicada, ¿no? Y en el caso de los trabajadores muy delicada, muy delicada. Pero repito, cuando uno quiere pagarle algo a una persona y lo que debe es dinero, ¿ya? Y esto viene desde el derecho civil, no es un tema únicamente societario. Esa persona tiene el derecho a reclamarme dinero a mí, a que le pague dinero, ¿no? No cosas. Salvo que esa misma persona diga, está bien, voy a aceptar que no me des dinero, porque probablemente no tienes dinero, liquidez para hacerlo, y acepto que a cambio del dinero que me debes, me entregues un bien equivalente a ese dinero que me debes. Eso se llama dación en pago. Ya, se llama dación en pago. ¿Se podría llegar a un acuerdo con los acreedores, llamados trabajadores, en este caso, entregándole activos de la sociedad a cuenta de sus liquidaciones? Sí, en la medida en que esos activos efectivamente tengan un valor que represente lo que se les debe, porque tampoco se les van a entregar chatarras, ¿no? Claro, el asunto se complica más porque imagínense si es talento humano numeroso y cómo dividir esos activos para todo el talento humano. Hay que ver si es que todos están de acuerdo partiendo de eso. Partiendo de eso. El problema es que, bueno, si se trata, por ejemplo, de un activo importante, llamémoslo de un activo inmobiliario, y tiene usted 100 trabajadores, y el activo inmobiliario cuesta bastante, obviamente no le van a entregar a un trabajador un ladrillo, ¿no? O sea, ahí lo que se tiene que entregar a cuenta en la liquidación son derechos de cuota de dominio sobre ese activo inmobiliario. Entonces todos quedan como copropietarios de ese activo por un valor de cuota que es equivalente a lo que se les debe, porque a que se le debe más, le corresponde más cuota, y a que se le debe menos, menos cuota. Y en el momento en que haya un comprador, el comprador tendrá que pagarles las cuotas a cada uno de los condóminos, cada uno de los copropietarios. O sea, soluciones hay, ¿no? No me pregunte a mí, y no quiero contestar esto, porque yo no me especializo en tributario, ¿no? ¿Cómo hace el Estado en ese caso, ¿no? Porque, por último, el Estado tal vez no tenga ni siquiera necesidad de esperar, porque saca a remate lo que la compañía tenga, aunque esté en liquidación. El Estado dice, bueno, tú me vendes a mis tributos, ok, yo no te puedo esperar hasta que tú vendas el inmueble para que me pagues. Yo te inicio una coactiva y te caigo sobre tu activo inmobiliario o el activo que tengas y luego lo remato, ¿no? Y lo convierto, lo hago líquido y yo me cobro. Orden de prelación la tiene el Estado. En el orden de prelación los trabajadores van primero. Los trabajadores cobran primero. Los trabajadores cobran primero. Perfectísimo. En ese mismo caso, para ir ya al comentario final, en ese mismo caso hipotético que le estoy señalando de estas compañías que tienen estos problemas, ¿qué ocurre si es al revés? ¿Qué ocurre si dentro de sus activos ya realmente no tienen valor, no hablemos de valor en libros, ¿no? Ya valor del bien como tal y no es representativo para cubrir a toda la plana del talento humano? ¿Cómo hago con esas personas? ¿Qué pasa con esa compañía? Pregunto, ¿es correcto señalar que los empleados digan voy a perseguir acciones para que los bienes que tienen los accionistas de esta empresa con eso me paguen? ¿Es correcto o incorrecto? Es incorrecto, porque por lo que le expliqué a usted previamente.
si la compañía para la cual trabajaban estos trabajadores llega a una situación de cese definitivo porque ha quebrado y la quiebra no ha sido fraudulenta, entonces, ¿de qué manera podrían ellos caer sobre el patrimonio personal de cada uno de los accionistas? Si esa es precisamente la protección que la ley de compañías le da a quienes invierten en una sociedad, ¿no? Entonces, perseguir a título personal a los accionistas de la sociedad para el pago de los emolumentos es un error. Salvo que haya fraude, insisto, ¿no? Que habría que probar el fraude. ¿Sí? ¿Fraude o dolo? El fraude es una manifestación del dolo, por decirlo así. O sea, el dolo es la intención positiva de rogarle daño a la persona o a la propiedad de otro. O sea, es la deliberada intención de defraudar. Si el talento humano logra comprobar de esa empresa que hubo dolo aquí o que hubo fraude, en palabras de Fabricio Peralta Díaz, obviamente ahí sí responde el patrimonio de los accionistas. Podrían hacerlo responder, porque el artículo 17 de la ley de compañías ha establecido una ley, perdón, no una ley, ha establecido una norma que hace posible que se descarte el llamado velo societario, y esa es la llamada acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿sí? Pero eso requiere una acción judicial específica para poderlo lograr. Comentario final, abogado Fabricio Peralta. Sí, dígame. No, de lo contrario lo que le quería decir es que se presume la buena fe, o sea, se presume la buena actuación de quienes han administrado la sociedad y de quienes son sus accionistas. Así no imagínense, pues nadie quisiera aperturar una empresa, pues no, si fuera lo contrario. No, pues es que desde el momento en que usted debilita el llamado velo societario que divide los patrimonios personales de los accionistas del patrimonio de las sociedades en las que invierten, desde ese momento no hay más emprendimientos. O sea, desde ese momento nadie invierte más. ¿Por qué? Porque es una garantía de seguridad para el que invierte. Pero desde luego, hay personas, y eso se ha dado con mucha frecuencia, ciertamente, hay personas que utilizan las figuras societarias para defraudar a terceros y defraudar a los acreedores. Pero no se resuelve el problema, y en esto quiero ser muy claro, no se resuelve el problema debilitando este principio de la división de los patrimonios, ¿no? Sino que se resuelve el problema siendo contundente en la aplicación de la ley. Es decir, impidiendo, en definitiva, ese mal que este país padece, que se llama impunidad. Eso es diferente. Comentario final. La resolución que termina en 6701, no la voy a leer totalmente porque es un número bastante largo. Siglas, hay letras y números, perdón. El caso Canal 1. Solo voy a leer el artículo 1 y no le voy a tratar a usted, abogado Fabricio Peralta Díaz, que realmente me explique el caso Canal 1 porque entiendo que eso lo podría hacer el liquidador. Y de hecho, si es que nosotros ejerciéramos un mal periodismo, se lo quisiéramos preguntar a usted. Y esa no es la idea de esta entrevista. Solo voy a leer el artículo 1. Dice, artículo primero, disponer la liquidación de la compañía Canal 1 S.A. por encontrarse disuelta de pleno derecho en virtud de la causal prevista en el numeral 6 del artículo 360 de la Ley de Compañías. Punto final del artículo primero. Le pregunto desde su... ¿Me repite, por favor, cuál es el número de la causal que cita él en la ley? Claro, con gusto. Dice, repito de nuevo, artículo primero, disponer la liquidación de la compañía Canal 1 S.A. por encontrarse disuelta de pleno derecho en virtud de la causal prevista en el numeral 6 del artículo 360. Artículo 360.6, que es lo mismo, de la Ley de Compañías. Ah, ya, ok. Esa causal sexta es la que dice lo siguiente, ¿no? Incumplir por el lapso de 2 años seguidos con lo dispuesto en el artículo 20 de esta ley. El artículo 20 de la Ley de Compañías es el artículo que obliga a las sociedades a presentarle a la Superintendencia de Compañías cada año las copias autorizadas del balance general, el estado de cuenta
de pérdidas y ganancias, y también los informes o memorias, como la ley llama, de los administradores y los organismos de fiscalización. Entonces, en otras palabras, lo que está diciéndole a usted de esa resolución es que Canal 1 no presentó durante más de 2 años, de 2 ejercicios económicos, tales informes. Por esa razón ha entrado en tal causal de disolución. Desde su Es una causal que creo yo que puede ser superable. Que creo que puede ser superable. Usted lo ha dicho, abogado Fabricio Peralta Díaz, desde su experiencia, ¿cómo ve el caso Canal 1? Se podría hipotetizar y lograr allí bastantes cosas, ¿no? A partir de la resolución, que habría que leerla completamente, pero básicamente lo que dice es detallando el proceso que ya hemos hablado durante la entrevista. Pero desde su expertise, ¿qué va a ocurrir respecto a las creencias actuales que tiene esa entidad? ¿Cree usted que la solución más salomónica sería un tercero con capacidad económica que pueda allí salvar esa compañía y pagarla a todo el mundo? Bueno, si es que, a ver, sería lo ideal, ¿no? Pero le voy a hacer 2 preguntas. O sea, le voy a responder con 2 preguntas, ¿no? La primera pregunta: ¿quién quiere en esta coyuntura en la que nos encontramos ahora invertir en un negocio como ese? ¿Mm? O sea, porque que vaya a invertir tiene que decir, ¿es buen negocio un canal de televisión? Y en este momento no tengo la respuesta porque yo no soy experto en medios. La segunda pregunta, sin ser experto en medios, sino como simple usuario de servicios digitales como todos lo somos ahora, tal cual ocurre con esta plataforma que estamos utilizando aquí. ¿Los medios de comunicación tradicionales van a seguir existiendo en la forma en que los hemos conocido hasta ahora, después de unos 5 años, o de unos 10 años, o de unos 20 años? Probablemente no. O sea, yo no creo, honestamente, y esta ya es una perspectiva que la doy como un ciudadano más que nada, como un usuario de servicios digitales. O sea, ¿acaso la televisión que yo conocí cuando era niño va a seguir siendo igual después de 10 años? Difícilmente, porque ahora usted ingresa a la computadora, y si tiene una cuenta en Netflix, ve lo que se le da la gana, o entra a la plataforma YouTube y puede recibir noticias de donde sea en streaming, que se transmiten en vivo. Ya. Entonces, no parece ser un negocio con mucha perspectiva de futuro. Y aquel que va a invertir en un negocio, sobre todo si va a poner muchísimo dinero, tiene que por lo menos tener la razonable esperanza, y no una esperanza infundada, no ilusoria, de que va a poder recuperar su inversión y además de recuperar la inversión, poderla rentabilizar. Si eso no ocurre, porque el negocio está cambiando, difícilmente creo que eso vaya a ocurrir. Abogado Fabricio Peralta Díaz, ¿dónde le encuentran a usted? A mí, ¿dónde lo encuentran? Bueno, yo soy socio de un estudio jurídico aquí en Guayaquil, se llama Consulegis Abogados. Nuestra página web es www.consulegisabogados.com, y por último mi dirección de correo electrónico es fperalta, F de Fabricio, fperalta, @lex, ley en latín, lex.es. Esos son mis datos de contacto. Para todos quienes le deseen una asesoría en materia societaria o una asesoría desde el punto de vista legal, Fabricio Peralta les puede atender. Muchísimas gracias. Gracias, Fabricio Peralta Díaz, abogado especializado en Derecho Corporativo, Laboral, Derecho y Tecnologías, por haber comparecido a la Clínica Periodística Zona Bajo la Lupa y comentarnos un poco sobre el ámbito del derecho societario, específicamente en lo que tiene que ver el proceso de disolución, liquidación y cancelación de una compañía. Algunos temas se quedan, sin duda alguna lo vamos a volver a molestar, muy especialmente cuando al inicio de esta entrevista tocamos uno de los temas que usted lo ha señalado, es de actualmente bastante interés, como son las compañías SaaS. Que Dios le bendiga en lo que usted está haciendo, aportando al país desde el ámbito del derecho. Sígase cuidando en este feriado bastante particular y que tenga buena noche. Muchísimas gracias por la oportunidad y sí, me voy a cuidar en el feriado porque no voy a salir de aquí. Muchísimas gracias. Igualmente para acá. Cuídese. Hasta luego. Hasta luego, pasé bien.